El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye, como siempre, y subrayo, como siempre, el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Tremenda institución de apoyo a las familias más carenciadas, afectadas por la enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, magnífica institución para usted arrimar su hombro ahí. Ponga su caridad en las manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad, a ser mejores ciudadanos. Apóyelo, repito. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Ayer se me pasó una fecha celebrando el aniversario de nacimiento de Joaquín Balaguer, 115 años. No pude saludar a mi amigo Manegonte González. Manegonte cumplió año ayer también, coincide con la fecha de nacimiento del doctor Joaquín Balaguer. Pero debo aprovechar hoy para saludar a Manegonte, mi amigo, y colaborador de este programa también, Manegonte, para felicitarle por su cumpleaños, que es una fecha muy significativa en las personas, aunque mucha gente no quiere celebrar los años que cumple porque entiende que se le van quedando menos. Pero si uno se lleva de eso, no vivieran, los viejos no existieran. Y usted sabe lo bonito y lo bueno que es ser viejo. Manegonte, que se le ha llamado el ruso, porque Manegonte estudió agronomía en Rusia. Un hombre que militó en la izquierda revolucionaria, de verdad. Fue un militante internacionalista que estuvo por Nicaragua allí, luchando al lado de los sandinistas. Pero Manegonte me envió un material que yo creo oportuno mostrarlo. Señores, las notas de exámenes tomados por Balaguer en la Universidad de la Sorbona de París. Yo quise ponerlo esto porque, señores, aquí hubo gente tan adversarios de Balaguer que negaban que Balaguer estuvo estudiando allí y que todo fue una mentira o una historia, una historieta creada y que Balaguer lo que hizo fue ir como de visita ahí a la Sorbona. Pero, señores, ¿qué alumno egresado de la Sorbona alcanzaba esos niveles? Ya está bien, pero eso es un documento histórico realmente. Gracias, Manegonte. Hoy, precisamente, un grupo de intelectuales
en un acto promovido por el licenciado Ángel Locua, se va a hacer una especie de taller ahí o de conversatorio, mejor dicho, sobre la obra literaria de Balaguer, que fue bien intensa, porque a pesar de que Balaguer colgó, diríamos, colgó esa pluma de la literatura y de la gramática principalmente, fue un gramático Balaguer que se distinguió, dejó trabajos muy serios sobre gramática. Balaguer fue profesor, pero en esa obra literaria de Balaguer, repito, intensa, yo soy de lo que siempre he pensado, y eso sería un buen material de estudio para los intelectuales que van a conocer de su obra o a conversar sobre la obra de Balaguer. Siempre he dicho, repito, que Balaguer creo que fue el único dominicano que tenía las proyecciones, esas proyecciones para por lo menos igualar a don Pedro Enrique Sureño, pienso yo, la disciplina intelectual de Joaquín Balaguer. Lo que Balaguer logró en su disciplina intelectual, se puede decir que ya mostraba la capacidad para imitar, no imitarnos, igualar o superar a Pedro Enrique Sureño. Pienso que el único dominicano, repito, que tenía la disciplina y la cultura tan amplia que adquirió Balaguer, pero Balaguer prefirió ser político. Entonces, la política, la diplomacia, el cargo público, eso distrajo a Balaguer, no hay duda. Entonces lo convirtió en un hombre de Estado, importantísimo también. Es decir, Balaguer fue un hombre con una capacidad intelectiva y disciplinaria disciplinada para alcanzar estadios profundos o altos, mejor dicho, estadios altos en las humanidades, en todas esas, con esa cultura, en todo ese conocimiento de la historia, de la filosofía, de la literatura, de todo, porque es que Balaguer fue un hombre enciclopédico. Y sería bueno que en ese seminario realmente se tratara eso, porque pienso que nadie se ha puesto, como dicen, a estudiar esa obra vista así, vista como proyectada a que Balaguer hubiera sido un literato o un estudioso de la literatura puro, sin la injerencia de la política, porque la política no hay duda que le robaba demasiado tiempo a Balaguer. Esos años con Trujillo fueron muy agitados, 30 años con ese régimen, imagínense ustedes, y participando en un régimen tan agresivo y con tantas complicaciones que se creaba. Entonces un hombre como Balaguer, un intelectual así, con esas proyecciones, repito, pero entonces tenía que dedicarle demasiado tiempo a la política y Balaguer al final terminó siendo político. Cultivó la literatura, no hay duda de ello, porque todavía con sus limitaciones visuales y sus ocupaciones muy ocupadas, valga la redundancia, porque Balaguer no fue el estadista, que yo eso quiero recordar, porque señores, hay jóvenes que abjuran del pasado, porque no quieren que se le hable del pasado. Presidentes, incluso líderes políticos, que ven el pasado como con desdén. Antiguallas
ya lo pasado, no se puede copiar nada del pasado, lo que tenemos que ir hacia adelante. Es verdad que hay que ir hacia adelante y que la juventud tiene muchísimo ímpetu, pero hay cosas del pasado que hay que saber tomarlas y asimilarlas para entender el futuro y el presente. Un liderazgo que no conozca el pasado o que obvie el pasado, es un liderazgo trunco. No va a poder entender ni el presente ni el futuro. Pienso yo. Y traigo eso para conectarme con el presidente Abinader, que el presidente Abinader ha decidido estar muy poco tiempo en el palacio. Y yo tengo 12 meses y medio diciendo eso aquí, porque no me lo estoy inventando ahora ni lo estoy diciendo como con ánimo de hacerle un señalamiento crítico al gobierno. Yo he dicho aquí muchísimas veces que ese gobierno coloquial, ese gobierno tan de cercanía, ese gobierno de calle, puede ser lo más democrático y ejemplar. Bien, pero un gobierno empírico tiende a ser un gobierno distendido, muy democrático, pero distendido. Un gobierno donde se pierde muchas veces hasta la majestad misma de la presidencia de la República. Pero el presidente ha optado por ese método de ser un hombre callejero. Y piensa uno, señores, con tantas necesidades de hacer cosas que tiene el país, que tiene el gobierno, que debe buscar todas las formas posibles de que el tiempo le alcance para tantas, repito, tantas exigencias. Y uno viendo entonces todas estas trampas que le ha tendido la propia situación nacional al gobierno y al presidente, uno es como para pensar que las cosas se están tomando aquí tal vez como a la ligera. Puede pensarse, yo no quisiera pensar eso, que se está como simulando cierta tranquilidad, es decir, estamos tan bien, vamos tan bien, que no necesitamos ni siquiera mirar para atrás. Muchas veces nosotros hemos hablado aquí de la austeridad, bueno, y ponemos los ejemplos. A mí me gusta citar mucho los ejemplos de Balaguer, porque Balaguer ha partido de tiempos de crisis, como este gobierno le tocó iniciar con una crisis terrible de pandemia y una crisis económica, una crisis generada por la misma pandemia. Lo más lógico es que uno trate de hacer cierta similitud con medidas que fueron tomadas principalmente de austeridad en aquel tiempo de crisis, porque hay algunos tratadistas y eruditos que te lo voy hablando de que, bueno, otros gobernantes que en tiempos de crisis no hicieron lo que tenían que hacer. Y ahora tal vez vienen y le hacen críticas, por ejemplo, a este gobierno. Puede hacerla Hipólito Mejía, que es un expresidente, Danilo Medina, no ha hablado, que es un expresidente, Leonel Fernández, un expresidente, y gente muy cercana de Balaguer o de Antonio Guzmán o de Salvador José Blanco, que estuvieron en esos gobiernos y podrían hacerle señalamiento al gobierno, pero se le critica porque no hicieron lo que tenían que hacer y ahora entonces le sugieren esas cosas, como que uno las ve un poco, se ven como jactanciosas, no porque lo ha dicho un funcionario de alto nivel, ni el presidente se ha quejado de eso. Me refiero a personas intelectuales, políticos, profesionales que opinan así. Pero yo creo que hay que hurgar en el pasado. Me dirán equivocado, pero yo creo en eso. Ahora, el gobierno se ha lanzado por una oferta, una alta promesa, como hemos señalado nosotros, que uno sabe que el tiempo no es posible que alcance. 35 meses y medio le quedan al gobierno. Pero, digo yo, un gobierno no se puede pasar 4 años ofreciendo para después pedir en reelección 4 años más para hacer esa obra.
porque eso es realmente, eso es contraproducente. Eso sería una indecencia política. Exigirle a un pueblo que le regale 4 años más, porque yo le ofrecí en 4 años toda esta obra, pero no la puedo cumplir. Entonces tienen que darme 4 más para yo poder hacer esta obra que estoy ofreciendo. Eso es terrible cuando es un gobierno que viene de estar en un periodo de oposición que se supone que era un periodo de análisis, un periodo de estudio de lo que había que hacer y que era realmente lo que se iba a hacer con el cambio. Es decir, el gobierno del presidente Abinader no podía venir a improvisar porque se supone que se pasó 16 años conociendo la situación nacional. Pero hasta ahora la mayoría son las ofertas. Hay algunas obras que, dice el presidente, se han iniciado o se han continuado, principalmente las obras más importantes. El presidente estuvo esta mañana en el medio de Telemicro. O sea, yo respeto que el presidente vaya, pero usted no puede estar en todas esas cosas, repito, porque se va a caer la majestad de la presidencia. Se ve distendido, el presidente demasiado distendido. Pero yo no creo en ese sistema de ejercer la presidencia. Yo creo más que hay que ser más formal. Estar más tiempo en el palacio. Y tengo 12 meses y medio diciendo eso. Así que no me lo estoy inventando ahora, ni nada. Lo dije desde el principio. Veo al presidente muy coloquial. Entonces, ofertas por un lado. Demandas, oferta alimentaria. Demandas del costo de la vida. Demanda porque los materiales educativos y el año escolar, que fue un año tan difícil de evaluar, pero para el presidente fue un éxito. Problemas de una delincuencia que ha tomado, diríamos, vuelo, pero con un gobierno que acaba de aplicar un plan contra la delincuencia. Entonces la delincuencia como que ha retado al gobierno con esto. Entonces, decisiones que se toman. Se anuncian una política migratoria que lo que no ha vendido hasta ahora es humo. Porque hoy veo yo esta noticia de primera página. Abinader advierte a bandas haitianas no penetrar a República Dominicana. Presidente, pero no podemos con la banda de San Jerónimo. La banda de San Jerónimo y algunas bandas de delincuentes locales y de San Francisco de Macorís, qué sé yo, de algunas provincias, y principalmente aquí, en la capital y en la provincia de Santo Domingo. No podemos con esas banditas y vamos a poder con estas bandas de criminales y de tipos que están súper armados en aquel almacén de droga que es Haití, aquel desorden. Entran y salen como le da la gana. Esto está lleno de haitianos, presidente. O usted no sabe que los haitianos entran aquí y usted no sabe quién es que entra aquí porque no tienen documentos. Aquí agarran un haitiano preso y no se sabe quién es. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar quiénes son estas bandas? O hay que atarlo allí, diríamos, con las armas en la mano, ponerle lazo y aguantarlo ahí para ir a hacerle una fotografía. Una autoridad cuyo comportamiento, hace unos días que nosotros señalamos aquí, una noticia que fue publicada en los periódicos. Las autoridades de migración y de militares detuvieron una señora, creo que por Mao, esa zona por ahí, de la zona noroeste, con 26 pasaportes dominicanos, una señora haitiana oiga bien, para personas para ciudadanos haitianos con pasaportes dominicanos. Y la señora, porque es residente legal, y como que eso no es pecaminoso, andar con 25 pasaportes, que todo el mundo sabe que son falsos. Porque ¿qué haitiano puede ser dominicano legalmente? Aquí son muy pocos los que han pedido, por rigor, pedir una nacionalidad, obtener una nacionalidad, a menos que fueran de aquellos que le otorgó la traición hecha al gobierno de Danilo Medina, con un plan de regularización, luego en forma, diríamos, de burla al país, entregó 750, ya en la noche ahí, yéndose del palacio.
Y ya previamente habían hecho 50.000 haitianos, lo habían hecho dique dominicanos. Gente que no sabe ni siquiera identificar el nombre de la República Dominicana. No sabe de dónde, el origen del nombre de la República Dominicana, no lo sabe. Entonces, esa señora fue dejada en libertad porque está legal en territorio dominicano. Y yo, conociendo de una noticia que supe hoy por la televisión internacional, en Bolivia detuvieron 78 haitianos, transportándose en autobuses. Cruzaron, llegaron a Bolivia, para de Bolivia cruzar a Perú, creo, y de Perú a Chile. El destino de ellos es Chile. Ahora, no es más fácil llevar a los haitianos como dominicanos, que andan con su pasaporte dominicano, un negro dominicano y un negro haitiano, es lo mismo. Ahora, el negro haitiano no habla buen español, pero tal vez algunos hablan español y llevan ese documento y es dominicano. No es un haitiano que llega sin documento a Chile. Llega un dominicano con su nombre castellanizado, pero es haitiano el hombre. Y esos pasaportes de esa señora no serían ese el destino, que tenían ese tráfico de haitianos que están enviando a Chile, a Brasil, México, por donde quiera, para Estados Unidos quieren irse, pero se van como dominicanos. Y entonces, esa es la política que tenemos migratoria. Entonces el presidente dice que nuestras Fuerzas Armadas saben, tienen ubicadas esas bandas. Eso es una situación sumamente delicada. Entonces, repito, son trampas. Esa trampa que le ha tendido la misma situación nacional al gobierno. Entonces el gobierno quiere como abarcar tanto, ser tan abarcante, que ha planteado 12 reformas. Y solamente la reforma fiscal es cosa muy seria. Tan seria, señores, que el ministro de Economía ha pedido a la población que se empodere. Es decir, que sea la calle que hable para darle respaldo al gobierno ante pedido tan exigente a un sector tan poderoso económicamente del país, que se resistiría hasta victoriosamente, como lo ha hecho por tantos años, a que se le aplique una reforma que vaya a perjudicar sus intereses. Vamos a seguir con el tema, pero primero vamos a hacer una breve pausa, como siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, decíamos nosotros, las cosas se ponen serias ante todas estas trampas, repito, tendidas
Y escapar, tratar de escapar de esas trampas es cosa difícil, tremenda para cualquier gobierno y más por la bisoñez. Y con tantos funcionarios ineptos que han dado pruebas fehacientes de ineptitud al frente del Estado. Hemos dicho que el gobierno va en dos velocidades. Una velocidad de crucero prácticamente lleva el presidente y la vicepresidenta y otros organismos que ya nosotros lo hemos citado en el área económica, en el área de aduanas, recaudación, etc. En el área sanitaria, todo eso son evidencias de que hay, pero hay un ala del gobierno que va, como dicen, en reversa prácticamente. Entonces el gobierno se ha lanzado a plantear 12 reformas. 12 reformas y el ministro de Economía ha señalado, señores, necesitamos de la calle, la ebriedad de la calle, que esa clase media que nunca ha sido una clase política de luchas sociales y cosas de eso, de luchas callejeras, pero ya se han empoderado desde la Plaza de la Bandera. Entonces el ministro pide un empoderamiento de esas clases para exigir en las calles y fortalecer al gobierno y plantearle a la situación una especie como a los paradigmas del cambio, de que hay que cambiar esta irracional, diríamos, comportamiento de las élites económicas que en este país por siglos se han manejado, que no hay quien como le dicen vulgarmente, no hay quien le mete el pico. Entonces ahí hay 200.000 millones de pesos en exenciones, gasto fiscal se le llama, que el gobierno le facilita a mucha de esta gente. Esa gente se resistiría. Yo he dicho, aquí hay gobiernos que han caído, aquí han matado presidentes, porque han afectado intereses de grandes emporios, principalmente azucareros y esas cosas, y emporios de otra índole, mineros, qué sé yo, aquí se ha hecho de todo. Y el poder económico aquí se ha impuesto de tal forma que decía yo, y lo repito a cada rato aquí, que Ulises Heró le dijo a don Américo Lugo que él no era el presidente de la República, que el presidente de la República era don Juan Bautista Vicini, y no él, porque don Juan Bautista Vicini era el dueño del dinero. Es decir, el gobierno se mantenía bajo los préstamos y las condiciones de préstamo que ese señor le hacía al gobierno de Ulises Heró, quebrado, un gobierno sin dinero. Entonces, ese es el criterio que ha primado en este país, de que las élites económicas son las que manejan. Entonces, el ministro de Economía advierte esas cosas, pero el gobierno anuncia 12 reformas. ¿Cómo se puede abarcar esas cosas? Entonces uno dice, realmente se puede escapar el gobierno de todas estas trampas. Uno lo pone en duda, porque esto no es fabricando imágenes, ni haciendo una democracia o un régimen de imagen publicitario y esas cosas. Eso no es verdad. Nosotros lo hemos dicho, mandar una reelección hay que mandarla con hechos. Mandar una reelección, pero hay gente que se ha llenado como de autoelogios por esa reelección del presidente, que es una reelección segura, y están aquí como acomodándose a quedarme 8 años y no tengo, nosotros no tenemos que hacer más nada, como si no hay nada más que hacer. El presidente sabe que hay muchísimas cosas que hacer. Entonces se están haciendo cosas que uno dice, bueno, esa concesión, por ejemplo, de Manzanillo, uno sabe las presiones que recibió el gobierno. No nada más, el propio de Danilo Medina, se le hicieron su advertencia, que decíamos nosotros, la señora Bernstein. Estados Unidos, ya el señor Faller, jefe del Comando Sur, había hecho una advertencia de que habían intereses foráneos por muelles profundos. Ellos saben que Manzanillo es un muelle profundo y Azua también, pero Manzanillo básicamente porque está frente a Estados Unidos. Entonces, que China quería ese muelle, claro que andaba. Por eso yo siempre vivía hablando, pero ¿quiénes son las compañías que han cotizado los 850 megavatios, 750 megavatios de Manzanillo a gas? Pidiendo a ver si habían compañías chinas o intereses chinos disfrazados o simulados. Pero ya, con la presencia de la Marina Americana ahí, pero esa presencia de la Marina Americana, esa concesión,
para que los americanos nos ayuden. ¿Qué va a pasar con Falcon Bridge? ¿Este gobierno tendrá el carácter para frenar la expansión de Falcon Bridge? Porque, señores, Joaquín Balaguer, yo recuerdo, y yo he hablado de eso muchas veces, lo he citado aquí, fue un gobernante tan revolucionario, pero moderado, pero tan revolucionario, que en plena Guerra Fría, porque en los años que Balaguer opuso esa orden para que fuera ejecutada, fue en el año 80 y pico, fue cuando volvió en el 86, de 86, 90. Es decir, todavía no había caído la Unión Soviética. Todavía esa guerra ideológica y esa Guerra Fría existía. Enfrentar una multinacional no era cosa de niños. Y Balaguer, que fue quien le cedió el contrato a Falcon Bridge, un contrato leonino, pero Balaguer entregó ese contrato leonino en el 67 o 66 a Falcon Bridge, porque este país no era sujeto de crédito ni de nada. Cuando Balaguer tomó el poder, no es como ahora que puede usted buscar 14 o 15 mil millones de dólares. El país no tenía ni crédito, no, este país era un paria, un país que salía de una revolución, es decir, muerto este país, sin crédito, sin acceso a bonos, sin nada, simple y llanamente los americanos pagándonos la nómina. Oigan el Estado, que podían, los hombres de esa época pueden decirle, los funcionarios de esa época que viven, pueden decirle a estos gobiernos de estos tiempos, mire, recuerden el pasado, nosotros comenzamos con una situación peor que esta. Aquí el músculo estaba, tal vez, todavía estaba caliente el músculo. Aquel estaba frío, el músculo productivo nacional. Entonces, en condiciones como esa, tan extremadamente difíciles para el país, un gobernante podía aceptar que se le concedieran facilidades para una inversión de 180 millones de dólares de Falcon Bridge. ¿Y qué hizo el gobierno de Balaguer? El gobierno de Balaguer fue tan, diríamos, como decían las izquierdas en ese momento, fue tan servil que le sirvió de garante a la Falcon Bridge. Es decir, el Estado Dominicano fue el garante de ese préstamo para Falcon Bridge iniciar su operación en Santo Domingo. Eso es una cosa muy leonina, porque lo ideal es que el inversionista traiga su dinero y lo invierta aquí. El gobierno sirvió el aval. El avalista de ese préstamo fue el Estado Nacional. Fíjense hasta dónde llegó Balaguer, pero Balaguer, repito, era consciente de que el país no tenía posibilidad. Así pasó con Emir Enron. ¿Quién iba a invertir en un país en el 86, un país quebrado con muchísimos problemas con el Fondo Monetario Internacional? Aquí no había dólar ni siquiera para importar gasolina. Entonces Emir Enron viene y dice, miren, yo puedo meter 400 millones de dólares en estas dos plantas y puedo producir 400.000 kilos de energía, yo voy a producir en Santo Domingo. Ahora tienen que darme un contrato leonino. ¿Y qué tú haces? Le das el contrato leonino para que se instalen y haya credibilidad y vengan otros inversionistas. Emir Enron, todo el mundo sabe dónde terminó el problema con Emir Enron, porque entonces había que pagarle también estando apagado, un gasto de capital. Había que pagarle, igual que con Collentry. Pasó lo mismo con la Collentry. Entonces Balaguer, cuando tuvo que cerrarle el muelle de Jaina y cerrarle la salida de allá de la mina de Falcon Bridge en Bonao, Balaguer lo hizo. Atento a Balaguer, mira, Mello Andino, ciérrame a Falcon Bridge. Y cerraron Falcon Bridge, la entrada a Falcon Bridge, porque no podía entrar a la planta. Pero la puerta de entrada, ciérrala, bloqueada. Y el muelle de Jaina bloqueado a Falcon Bridge. Falcon Bridge tuvo que negociar con Balaguer. Sin embargo, los únicos que defendimos a Balaguer éramos los reformistas o los balagueritas. La izquierda no apoyó a Balaguer aquí, ni el centro izquierda tampoco apoyó a Balaguer, que era digno de apoyo enfrentando a una multinacional como esa. Entonces, yo creo, este gobierno de nosotros ahora tiene ese carácter para decirle no a los americanos si quieren poner campamentos de haitianos, si quieren explotar Miranda, Falcon Bridge.
Fíjense lo que decíamos ayer, Barrigol negaba, la señora Barceló negaba que ahí no se ha estudiado nada sobre presa de cola. Nunca, no, ellos no han hecho ningún estudio ni nada, eso no está ahora, eso no está en discusión. Eso es en el 28 que nosotros vamos a ver las posibilidades de que sigamos o no, porque la mina se agota. Bueno, pero otro funcionario había dicho, no, en Yamasá hay un sitio en Yamasá que a nosotros nos gusta y ese sitio es ideal. O sea, yo hablaba de esa contradicción y lo repetí ayer. El Ministerio de Energía había dicho, no, nosotros no tenemos conocimiento de eso. No, aquí no ha llegado nada, una sugerencia de Barrick no ha llegado aquí a Energía y Mina. Bien, no había llegado. Y si no había llegado, ¿por qué Energía y Mina ordena una licitación para ver la factibilidad de la presa de cola de Barrick? Entonces, en ese juego, esa simulación, eso es peligroso. Porque se van sumando, repito, y se hacen verdaderas trampas para el propio gobierno. Entonces, dígame usted un gobierno que plantee 12 reformas, eso es como demasiado grande. Y entrar con esa reforma fiscal al grupo de empresarios, con esa reforma eléctrica a este otro grupo de empresarios, que ese otro sector que se ha hecho tan poderoso en el país que usted no sabe cómo eso va a reaccionar. Imagínense ustedes las facilidades que tienen esos productores de energía, que esa gente no pagan impuestos, yo creo. Por lo menos de aduana, para importar combustible, y esa gente no paga nada, ni piezas de recambio y gastos de capital, qué sé yo, ahí no se paga nada. Bueno, pueden, tal vez, vimos el caso de una empresa que es la Estrella de Mar, la de Cibor, que pagó 1.000 millones de pesos a aduanas de impuestos por unas plantas nuevas que trajo, que ahora también se le han puesto trabas, después que pagaron los impuestos. La Cibor. Bueno, entonces, yo pienso que con todas esas complicaciones que tiene por delante el gobierno, complicaciones muy serias, porque ese caso de Manzanillo, usted se pone a ver, y no hemos señalado nosotros otra vez, eso implica instalar 750 megavatios a gas. Entonces hay que hacer las instalaciones de gas, pero hay que adecuar ese muelle. Bien, la Marina Americana va a ayudar en eso, hay un fondo, creo que del Banco Interamericano, tiene un préstamo para eso. Pero, ¿en qué tiempo va a estar aquello? ¿Cómo se van a enfrentar los apagones del 2003, del 2023 o 2024? ¿Está en capacidad el presidente, el gobierno de enfrentar esa situación? Es decir, todo eso es lo que yo estoy viendo como trampas, las promesas, la escasez de dinero, el préstamo que también se hace restrictivo, el gasto que tiene que seguir siendo bueno, mejorar el gasto, cómo controlar ese gasto corriente tan alto y tan bajo el gasto de capital. Todas estas demandas, estas exigencias, como hemos dicho, migratorias y mineras. Imagínense cuando pidan la mina de San Juan. El gobierno estará en capacidad de decir no. Miranda estará en capacidad de decir no, como hemos dicho. Porque cuando, por ejemplo, aquí hubo una compañía que se llamó, o se llama, Impregilo Cogefarrechi. Esa compañía ganó un concurso aquí, que yo lo he dicho muchas veces, para construir el proyecto Manabao-Bejucal-Taveras en Jarabacoa. Esa compañía multinacional, multinacional, ganó esa licitación con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo y ganó legalmente. Y fue una oferta bien hecha, seria, la licitación, en el gobierno de Salvador José Blanco. Ese proyecto, cuando ganó Balaguer las elecciones, Balaguer se echó en contra de Impregilo Cogefarrechi y dijo, no va a ese proyecto, porque Balaguer tenía sus defensas ecológicas.
No va ese proyecto, porque ese proyecto me daña Yaque, me saca Yaque, prácticamente me le saca el caudal de Yaque, sale de Jarabacoa para volver a la presa de Tavera y vuelve a Yaque. Vuelve a ser Yaque, pero en la presa de Tavera. Y yo quiero que Yaque siga siendo Yaque desde Manabao, pasando por Jarabacoa y se une en la confluencia con el río Jimenoa y eso es Jarabacoa y Balaguer, atento a él, como se dice. Se echó esa compañía en contra y luego buscó la fórmula, buscó una fórmula salomónica, le dio higüey, aguacate y el acueducto Santo Domingo, Valdesia Santo Domingo. Bueno, yo lo dije el día pasado, Ángel Rondón era la gente, precisamente era la gente, Ángel Rondón de Imprellilo con el Farreche. Me imagino que tendría que negociar intereses o comisiones, no sé, con Balaguer o con quien fuera. Imagínense ustedes si era fácil eso. Entonces, ese pasado, recordar ese pasado, aquí hay gente que lo ve como antiguaya. No, los gobiernos de ahora no tienen esas presiones. Sin embargo, así como impusieron a Manzanillo los americanos, no queremos chinos ahí. Así también te exigen los campamentos de haitianos, o te exigen Miranda, o exigen la presa de Cola de Barry. Los cabilderos de Barry, aquí vino, el que cabildeaba Barry aquí, era el señor presidente, expresidente George Bush padre. Fue el cabildero de Barrigol aquí, don George Bush. Y venía aquí y estaba el señor Herter, que era el embajador norteamericano para el momento. Y el señor Cisneros, eso eran, como se dice, los cachanchanes de Barrigol, cuando se iniciaron las operaciones de cambio de Placer Dome, cambiando las concesiones a Barrigol. Entonces, vamos a ver, porque repito, hay demasiados para escapar de esas trampas tendidas por la misma situación. Pienso que hasta ahora se están simulando cierta tranquilidad, que fue denunciado, repito, por el propio ministro de Economía, que ha anunciado que la cosa va en serio, pero que las cosas se están poniendo serias. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es jueves, es decir, desde ayer está en Google. Usted puede accesar por Google, mejor dicho, en el internet, ahí está. El blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Las políticas públicas trascendentales no son bailarinas.
Ese doctor Castillo es genial. No se puede bailar con ellas, no se pueden hacer simulacros o simular situaciones con las bailarinas. Delatan. Pero léase esos trabajos del doctor Marino Vinicio Castillo, repito. Son expresiones, son reflexiones de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Léanla, pregunta, su blog en Google, usted puede accesar a él. Y la respuesta, repito, que viene el domingo, como siempre los domingos. Bueno, ahora quiero personalizar un comentario, porque personalizarlo, pero repito, es un tema que yo lo he tratado muchas veces aquí. Pero en vista de que los representantes, las manos no pecaminosas, las manos libres de advertencias, las manos eruditas o de eruditos, de gente comprometida con la transparencia, con la no corrupción, con la moral y la ética política. Me refiero a los representantes de la Fundación Masada, léase, José Luis Taveras, por eso lo estoy personalizando, un hombre es un hombre de ese nivel. El señor José Luis Taveras, que es una personalidad del país como abogado y representante de la Fundación Masada, participación ciudadana, ahí está, como se dice, la crema de la transparencia y de la seriedad y de la ética política en el país y de la exigencia, porque son exigentes, críticos, severos y exigentes contra la corrupción. Ahí está otra institución de la sociedad civil que se llama Santiago Somos Todos. Hoy, ¿dónde están estos moralistas que le exigen a otros que sean serios? Le exigen a otros que sean cumplidores. Ah, pero ellos no cumplen. Se hacen los chivos locos, como se dice, o los caprinos dementes, como decía don Carlos Rafael Goico, que en paz descanse, ese tremendo ciudadano. Entonces, que es muy fácil usted venir a exponer y a decir que usted es un intelectual y que usted es un hombre muy serio, y es verdad que es serio y es intelectual. Pero ¿y por qué no reclaman la querella que ustedes mismos llevaron, depositaron esa querella en la fiscalía para que se investigara al señor Danilo Medina? La querella que tiene que ver con los pagos a Joao Santana y a su familia por más de 1.400 millones de pesos. ¿Dónde están esas voces, esas plumas? ¿Por qué no reclaman esa querella? Si son tan serios y son tan exigentes y tan críticos con otros. Incluso el gobierno, el presidente Abinader, lo reclutó 5 abogados para para recuperar los bienes robados al Estado. Y si usted es tan serio y es tan moralista y es tan crítico, ¿por qué usted no reclama esa querella? Repito, que la Fundación Masada que usted representa, usted fue que la llevó ahí junto con Participación Ciudadana. Únanse de nuevo en esa lucha cívica por la decencia en el Estado, que las políticas y la política sean éticos. ¿Y por qué no reclaman esa querella? Ah, pero es Danilo Medina. O hay una resistencia victoriosa por parte del señor Danilo Medina Sánchez como expresidente. No se puede revisar la actuación del presidente Medina. Hoy, ¿qué lucha por la transparencia? ¿Y qué moralistas son estos entonces? Son moralistas de hojalata, como se ha señalado, pero más que hojalata. Son de cartón piedra. Porque desde que se humedecen, parece que desde que se humedecen se ablandan, reclutados. Entonces ahora se hacen defensores del gobierno, son Participación Ciudadana, es una, diríamos, es un ala protectora del gobierno, como una especie de escolta del gobierno. Participación Ciudadana.
La Fundación Masada, representada por el señor José Luis Tavera, también es un barco escolta de ese portaaviones que es el gobierno. El señor juez Hernández, creo, no recuerdo el nombre de él. Creo que es Hernández, Peguero Hernández, no recuerdo. Fue un miembro de la Cámara de Cuentas, de Santiago Somos Todos. Está bien, ya él es un funcionario, tal vez dirá, bueno, yo no puedo hacer lo que... Pero ahí está José Luis Tavera, que vaya él, José Luis, y vaya en participación, o sea, y reclamen su querella, porque no es la mía, es la de ustedes. Ustedes fue que la elaboraron, bien pensada, bien hecha. El doctor Marino Vinicio Castillo señaló que era una verdadera filigrana. Pero el propio José Luis Tavera dijo que ese era un documento vigoroso, un documento bien hecho. Y entonces, ¿por qué no lo reclaman? ¿Por qué no van? Hoy ustedes no son moralistas y le exigen a otros que sean serios. ¿Por qué ustedes no lo son? Entonces no es solamente escribir y decir yo soy un intelectual, yo soy un erudito, mire yo escribo bonito, o yo hablo bonito, o yo estoy rankeado como uno de los grandes abogados del país. Excelente. Miren, el gobierno, el presidente Abinader me señaló, me contrató como abogado independiente para recuperar bienes robados. Que a propósito de bienes robados, y cambiando hacia la ley de extinción de dominio, señores. Yo recuerdo oír al doctor Marino Vinicio Castillo, que a mí me gusta recordar a mis viejos. A mí me gustan los viejos. Mis viejos me gusta citarlos porque no son los viejos biológicos, son los viejos saberes. Esos son los viejos que me gusta a mí citar. Los viejos saberes, no los viejos ideológicos. Porque son biológicamente, son viejos. Es verdad, el doctor Castillo no puede negar. Y repito, se enciende su ánimo celebrando sus 90 años. Pero son años que tienen esa madurez, toda esa experiencia, sus viejos saberes. Y el doctor Castillo ha hecho sus advertencias sobre esa ley de extinción de dominio, que también la están promoviendo el gobierno, porque si la están promoviendo sus legisladores, y eso se está conociendo, y hay gente avivando esa leña, cuidado, dice el doctor Castillo, cuidado con eso, porque vamos a recuperar los bienes robados, y todo el que no pueda probar que esos bienes tienen origen o tienen acta de nacimiento, el gobierno o el Estado se queda con ellos. Muy bien. Incluso yo creo que no tienen, o sea que hay poco margen para defenderse hasta en la justicia. Al que le quitan un bien de esto, casi no puede ni defenderse de tan rápido, lo expeditivo que resulta esa ley para adquirir bienes que usted no pueda demostrar rápidamente que tienen un origen claro. Entonces imagínense esa ley en manos de políticos, en manos políticas para perjudicar a políticos. Ustedes se imaginan los líos que va a haber aquí, porque aquí nada más se ve, o le estamos viendo el bosque, como se dice, perdido en un solo punto. El narco, como los narcos, los sentencian en Estados Unidos, cumplen allá y vienen a disfrutar de su dinero aquí, es verdad. Y ahí están todos los narcos que cumplen 7, 8, 9 años presos en Estados Unidos y vienen ricos. Y viven como ricos y ordenan. Me imagino yo que ordenan hasta daño físico, si le da la gana, porque son tan ricos y tan poderosos y tienen apoyo de los gobiernos, tienen apoyos militares, tienen apoyo de empresarios, tienen apoyos bancarios, tienen apoyo de todo. Y pena de la vida al que señalen como su adversario o como su enemigo. Corre riesgo de perder hasta la vida. Entonces esa gente, bueno, serían entonces las primeras víctimas de la ley de extinción de dominio, ¿es verdad? Visto así, a los narcos, excelente, mire, usted se traficó 700 millones de dólares. En Estados Unidos le quitaron 400, pero al tipo le quedan 300 millones de dólares. Y entonces vive como un príncipe aquí. ¿Y quién no vive con esa suma de dinero? Entonces,
esa persona cumplió 7, 8, 9, 10 años preso en Estados Unidos, o 4 años, negoció su cárcel allí, viene y disfruta de esos bienes. Con esta ley no podría hacer nada de eso. Sus bienes serían incautados por el gobierno dominicano. Entonces el hombre se queda en la inopia. Bien, vista esa ley de dominio, se ve muy bien así, pero el doctor Castillo ha hecho sus advertencias. Entonces, presidente Abinader, eso no festinen esa ley, porque es una ley bonita y es una ley que puede vender la imagen de excelencia, transparencia y de lucha contra la corrupción y los bienes robados. Y el presidente se ve con elogios inconmensurables. Pero cuidado con el destino que pueda tener esa ley. Y el doctor Castillo, recuerdo, ha hecho sus advertencias. Antes de seguir y de entusiasmarse con esa ley, vamos a ver las posibilidades de hacer daño o dirigir daño, especialmente a políticos o empresarios. Porque aquí uno sabe cómo que se cuecen las habas y cómo se bate el cobre en este país. Aquí hay muchas riquezas, aquí hay muchos ricos que claro, tienen un telón de trabajo ahí, una empresa, una fábrica, pero han hecho muchas diabluras también, es verdad. Pero hay muchos políticos que tampoco pueden justificar sus bienes. Entonces, esa ley hay que tener cuidado porque eso se puede convertir en una verdadera revolución o involución también probablemente. Escuchemos a los Salomones, presidente Abinader. Recuerden, no todo lo viejo es inservible. O recordar el pasado, no, eso es malo, hay que recordar. ¿Quién va a recordar? Si queremos hacer a Italia, vamos a recordar a Roma. Hay que recordar al Imperio Romano para hacer una Italia moderna y progresista. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche.